El territorio Esequibo es mucho más que un pedazo de tierra en un mapa para Venezuela. Representa una herida abierta en la memoria histórica de la nación. Desde el nacimiento de la República, los límites de la Capitanía General de Venezuela de 1777 han sido la base de nuestra soberanía, estableciendo claramente que el río Esequibo era la frontera oriental. Este vasto territorio, rico en recursos naturales y biodiversidad, fue heredado legítimamente de la corona española. Durante décadas, Venezuela ejerció actos de soberanía en la región, considerándola una parte inseparable de su geografía. La disputa comenzó cuando el Imperio Británico, con su insaciable apetito expansionista, empezó a mirar hacia estas tierras lejanas, sembrando la semilla de un conflicto que perdura hasta nuestros días. La controversia se intensificó durante el siglo XIX. En 1814, el Reino Unido adquirió de los Países Bajos los establecimientos de Demerara, Berbice y Esequibo. Es crucial entender que estos asentamientos se limitaban a una franja costera al este del río Esequibo. Sin embargo, lo que comenzó como una adquisición legítima de pequeños enclaves comerciales, pronto se transformó en una agresiva campaña de usurpación territorial. Los británicos, haciendo caso omiso de los títulos históricos de Venezuela, comenzaron a promover la colonización más allá de los límites acordados. Esta expansión unilateral fue el primer acto de una larga cadena de injusticias que buscarían despojar a Venezuela de un territorio que siempre le perteneció por derecho. El punto de inflexión llegó en la década de 1840 con la figura de Robert Schomburgk, un explorador al servicio de la corona británica. Schomburgk trazó una serie de líneas fronterizas arbitrarias, cada una más audaz y expansiva que la anterior. La más famosa, la línea Schomburgk, se adentró profundamente en territorio venezolano, anexando de un plumazo miles de kilómetros cuadrados. Venezuela protestó formalmente en 1841, pero sus reclamos fueron ignorados por la potencia imperial. Esta línea, dibujada sin ningún tipo de fundamento legal o histórico, se convirtió en la base de la reclamación británica y representó una clara violación de la soberanía venezolana, demostrando que la fuerza, y no el derecho, era el principio rector de la política británica en la región. Así, el conflicto del Esequibo no es una disputa moderna, sino el resultado de un largo proceso de despojo colonial. Para Venezuela, defender el Esequibo es defender su integridad territorial, su historia y el principio de que las naciones no pueden ser desmembradas por los caprichos de los imperios. La lucha por recuperar este territorio es una causa nacional que une a los venezolanos, quienes ven en el mapa de su país una cicatriz que aún no ha sanado. La historia de este conflicto es la historia de una nación débil enfrentándose a una potencia mundial, una lucha desigual que culminaría en uno de los fraudes diplomáticos más vergonzosos de la historia moderna, el laudo arbitral de París de 1899. Ante la creciente presión británica y la amenaza de una intervención militar, Venezuela, una nación joven y debilitada por conflictos internos, buscó el apoyo de los Estados Unidos. Se acordó someter la disputa a un arbitraje internacional, un proceso que, en teoría, debía ser imparcial y basado en el derecho. El Tratado de Washington de 1897 estableció la creación de un tribunal arbitral que se reuniría en París para decidir de una vez por todas la frontera. Sin embargo, la composición misma del tribunal ya era una señal ominosa. Estaba formado por 2 jueces británicos, representando los intereses de su imperio, y 2 jueces estadounidenses, designados para representar a Venezuela. La balanza la inclinaría a un 5º miembro, el presidente del tribunal, el jurista ruso Fyodor Martens. La injusticia fundamental del proceso fue la exclusión total de Venezuela. Ningún venezolano se sentó en la mesa de deliberaciones. Nuestra nación fue obligada a confiar su defensa a abogados y jueces extranjeros, quienes, como se demostraría más tarde, tenían sus propias agendas e intereses geopolíticos. La defensa de Venezuela fue apasionada, presentando una abrumadora cantidad de evidencia histórica, mapas y documentos que probaban la soberanía sobre el territorio hasta el río Esequibo desde la época colonial española. Se esperaba que el derecho prevaleciera sobre la fuerza y que los títulos históricos fueran respetados. Era la esperanza de un país que había depositado su fe en la justicia internacional para resolver una disputa de manera pacífica y equitativa.
El resultado del arbitraje fue una farsa devastadora. El 3 de octubre de 1899, después de deliberaciones sospechosamente breves, el tribunal emitió su fallo unánime. La decisión otorgó al Reino Unido aproximadamente el 90% del territorio en disputa, unos 159.500 kilómetros cuadrados. A Venezuela se le concedió apenas la boca del río Orinoco y una pequeña porción de territorio adyacente, una migaja para aplacar las apariencias de imparcialidad. La sentencia no ofrecía ninguna justificación legal ni análisis de la evidencia presentada. Fue una decisión puramente política, una línea trazada en un mapa para satisfacer las ambiciones imperiales británicas, disfrazada de veredicto legal. La noticia cayó como un golpe mortal en Venezuela, generando una profunda indignación y un sentimiento de traición. El proceso en sí estuvo plagado de irregularidades que hoy serían inaceptables en cualquier corte de justicia. Las reglas del arbitraje favorecían la narrativa británica, dando más peso a la ocupación de facto que a los títulos legales históricos. Una clara ventaja para una potencia colonial con capacidad de poblar y explotar territorios ajenos. La rapidez con la que se tomó la decisión, en apenas 6 días de deliberación a puerta cerrada, cuando tenían meses para hacerlo, levantó sospechas inmediatas de que el resultado ya estaba preacordado. Venezuela fue víctima de un proceso viciado desde su origen, un teatro diplomático donde su destino fue decidido por otros, sin su consentimiento y en contra de toda evidencia y justicia. Durante casi medio siglo, la injusticia del laudo de 1899 permaneció como una herida dolorosa, pero sin pruebas contundentes del fraude que se sospechaba. Venezuela acató la decisión bajo protesta, demasiado débil para desafiar a la mayor potencia del mundo. Sin embargo, la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso décadas después. La prueba irrefutable del complot llegó en 1949, con la publicación póstuma de un memorando escrito por Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados estadounidenses que había formado parte del equipo de defensa de Venezuela en París. En este documento, que había instruido no abrir hasta después de su muerte, Mallet-Prevost reveló los detalles de la coacción y el pacto secreto que sellaron el destino del Esequibo. Mallet-Prevost describió con detalle las presiones indebidas ejercidas a puerta cerrada. Relató cómo Fyodor Martens, el presidente del tribunal, que se suponía debía ser el árbitro imparcial, actuó en todo momento como un aliado de los intereses británicos. Martens convocó a los jueces estadounidenses a una reunión privada y les presentó un ultimátum. Les propuso una línea fronteriza, la misma que finalmente se adoptó, que era un acuerdo entre él y los jueces británicos. Les advirtió que si no aceptaban esta solución de compromiso, él votaría con los británicos a favor de una línea aún más perjudicial para Venezuela, la línea Schomburg en su máxima extensión, que nos habría quitado incluso la boca del Orinoco. Esta revelación fue una bomba diplomática. Confirmó que la decisión del tribunal no se basó en el análisis de las pruebas ni en los principios del derecho internacional. Fue el resultado de una negociación política, un chantaje flagrante ocurrido tras bastidores. Los jueces estadounidenses, puestos entre la espada y la pared, se vieron forzados a elegir el mal menor para salvar al menos el control venezolano sobre la desembocadura de su río más importante. Aceptaron el acuerdo para evitar un desastre mayor, sacrificando la justicia en el altar de la geopolítica. El testimonio de Mallet-Prevost no era una simple opinión, era la confesión de un testigo presencial, un actor clave en el drama que destapaba la corrupción en el corazón mismo del arbitraje. La denuncia de Mallet-Prevost transformó por completo la posición de Venezuela. Lo que antes era una sospecha se convirtió en una certeza documentada. El laudo no era simplemente desfavorable, era nulo, írrito y fraudulento. Se había obtenido mediante coacción, violando los principios más básicos de un proceso arbitral justo. No fue una sentencia, sino un acuerdo político impuesto por la fuerza y la amenaza. Con esta nueva y poderosa evidencia en mano, Venezuela tenía ahora la base legal y moral para llevar su reclamo ante el mundo y declarar formalmente la nulidad de una decisión que nunca debió ser considerada válida, iniciando un nuevo capítulo en la larga lucha por recuperar el Esequibo. Armada con la irrefutable denuncia de Severo Mallet-Prevost,
Venezuela llevó su caso ante la Organización de las Naciones Unidas en 1962. El canciller venezolano, Marcos Falcón Briceño, expuso ante el mundo las pruebas del fraude y declaró formalmente que Venezuela consideraba el laudo de 1899 como nulo e irrito. Esta valiente acción reabrió el debate internacional sobre el Esequibo y obligó al Reino Unido, que estaba en proceso de descolonización y preparaba la independencia de la Guayana Británica, a sentarse a negociar. El reclamo venezolano ya no podía ser ignorado. La evidencia del complot era demasiado fuerte, y la comunidad internacional no podía seguir validando una decisión nacida de la coacción y el engaño político. El resultado de estas nuevas negociaciones fue un hito diplomático, el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966. Este tratado fue suscrito por Venezuela, el Reino Unido y el gobierno de la Guayana Británica, que estaba a punto de convertirse en la nación independiente de Guyana. La firma de este acuerdo es en sí misma un reconocimiento implícito de que la controversia territorial no había sido resuelta por el laudo de 1899. Si el laudo hubiera sido, como alega Guyana, final y definitivo, no habría habido ninguna necesidad de firmar un nuevo tratado para buscar una solución. El Acuerdo de Ginebra, por lo tanto, deja sin efecto práctico el laudo y establece un nuevo marco para resolver la disputa. El corazón del Acuerdo de Ginebra es su mandato principal. Las partes se comprometen a encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para ambas partes. Este lenguaje es fundamental. No se trata de validar el laudo, sino de encontrar una nueva solución que satisfaga a Venezuela y a Guyana. El acuerdo establece un mecanismo de negociación directa, y si este falla, prevé otros medios de solución pacífica contemplados en la Carta de las Naciones Unidas. Para Venezuela, este tratado es el único instrumento jurídico válido que rige la controversia en la actualidad. Es la hoja de ruta que debe seguirse, un camino que prioriza el diálogo, la negociación y el derecho internacional por encima de las imposiciones unilaterales. En conclusión, la posición de Venezuela se fundamenta en una lógica histórica y jurídica impecable. El laudo arbitral de 1899 es nulo porque fue el producto de un complot político y no de un proceso legal justo, como lo demostró la confesión de Malet Prevost. Al ser nulo, la situación debe retrotraerse al estado anterior, donde los títulos históricos de Venezuela sobre el Esequibo son la base de cualquier discusión. El Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce esta controversia pendiente y obliga a las partes a negociar. Venezuela no busca el conflicto, busca justicia. La solución debe ser pacífica, negociada y mutuamente satisfactoria, como lo establece el único acuerdo vigente, para cerrar de una vez por todas esta herida histórica y construir un futuro de cooperación y buena vecindad.